el libro Yo soy el archivo viviente, que presenta una serie de diálogos entre Pedro Roth, a quien no necesito presentar, y Mercedes Cutazzi, y que fue editado también en colaboración con Graciela Sarti, que, bueno, todos ellos quienes nos acompañan hoy para dialogar con Pedro. Y es un libro que recomiendo, yo lo leí la semana pasada y realmente, bueno, como Pedro y todos sus relatos, es absolutamente fascinante porque presenta un recorrido o a través del recorrido por su vida, su pensamiento, sus obras, eh, termina de dar cuenta de cómo él es ese artista que como él mismo se define es inclasificable y terminamos de entender también el título, ¿no? Cómo él es ese archivo viviente. Pero a su vez también Pedro fue testigo y registro fotográfico de buena parte de la vida cultural argentina desde los años 60. Y esa memoria visual, como a mí me gusta llamarla, porque bueno, me sentí muy identificada con Mercedes cuando cuenta que llegó al roperito a buscar las fotos, ya lo van a leer en el libro, es una historia del arte en imágenes, para mí, ¿no? Siempre lo pienso de esa manera. Y es ese otro archivo de Pedro que está conformado por miles de negativos, de diapositivas, de fotos en papel, eh, un tesoro documental inabarcable hasta hoy, digamos. Hola, Orly. Em, que comenzó a ser hace unos 2 o 3 años a ser digitalizado por la Fundación Proa, y es un archivo que hoy tenemos el orgullo de que esté en el resguardo del Archivo General de la Nación, por eso nos acompaña hoy el doctor Emilio Perina, quien es una de las bueno, perdón, doctor honoris causa a partir de este momento, dictaminado por el museo. Y que pone, entonces bueno, ahora Emilio nos va a comentar un poco de este proyecto que comenzó y sigue siendo un proyecto que se lleva en colaboración con la Fundación Proa, y en ese sentido también tenemos que agradecer a Adriana Rosenberg la iniciativa de comenzar con este proyecto, que era un proyecto que varios teníamos en la cabeza desde hacía muchos años y que bueno, justamente por todo la dispersión de este material en los distintos roperitos de la casa de Pedro nunca pudo terminar de llevarse a cabo, así que Emilio, te aviso que es una tarea titánica la que tienen por delante, pero que a su vez también es algo muy importante, y quienes trabajamos con las imágenes y la cultura visual lo valoramos profundamente porque son las imágenes con las que nosotros trabajamos y también las imágenes que moldean un imaginario visual, esos pequeños flashes de quienes no vivimos ese momento, guardamos siempre o sobre los que trabajamos y con los cuales imaginamos cómo fueron las cosas en ese momento, son en gran parte el archivo fotográfico que Pedro resguardó y su familia resguardaron durante todas estas décadas. Así que bienvenidos. Le voy a pasar la palabra a Emilio Perina, que va a comenzar comentándonos un poco cómo funciona, cómo se dio esta asociación con la Fundación Proa y las perspectivas a futuro que tienen para continuar digitalizando el archivo y la puesta en acceso público de este material. Gracias. Muchísimas gracias y bueno, yo me siento un privilegiado total de estar aquí con Pedro y con muchos amigos, y que esté Orly acá, quien sabe que quiero entrañablemente. Compartimos todo el liceo francés con nuestros hijos, así que tenemos una larga amistad. Esta historia, que casi diría que a mí me toca en suerte, empieza cuando un directivo del Diario Nación, que es amigo mío, que es Norberto Frigerio, muchos de acá conocerán, me pide un consejo sobre cómo resolver algunos problemas que había sobre los derechos y la difusión de las fotografías de Pedro, porque en algunos casos
Pedro no recordaba, tiene los negativos y las fotografías eran de él, sobre todo las que tienen que ver con este material de retratar la movida de los años 60 en el mundo del arte. Finalmente eso derivó en una cosa inesperada para nosotros, pero que nos llena de orgullo, que es la decisión que tomó Pedro con sus hijos de que quería que ese material se conservara en el Archivo General de la Nación. Eso sucedió después de que él conociera el Archivo General de la Nación, donde entre otras joyas está la foto de Galerías Whitcomb. Así que de alguna manera esto pasaba a integrar el acervo fotográfico que tiene más de 3,5 millones de fotos. Pero como bien decían recién, esto es un comienzo de un trabajo que incluye 8,000 fotografías que ya están en el Archivo General de la Nación, que ya han sido trabajadas archivísticamente y que en los próximos días vamos a presentar en el archivo con la presencia de Pedro, de sus hijos y de la prensa. Inclusive vamos a volver a recomendar este libro y que van a estar de acceso al público, inclusive en forma remota, en baja calidad. Es decir, cualquier ciudadano de la República Argentina va a poder visitar ese fondo, porque en definitiva nuestra tarea en Archivo General de la Nación es la difusión del material que tenemos. No juntamos archivos porque seamos acumuladores, sino porque ellos contienen información que puede ser y es muy valiosa para la sociedad. Así que solo darles esta noticia, que Pedro la estaba esperando, que seguramente antes de las próximas 2 semanas estará al alcance de cualquier ciudadano de la República Argentina que entrando a la página del archivo va a poder ver su material, inclusive también visitando, por supuesto, el nuevo edificio del archivo que está en Pichinchi Rondó. De modo que, bueno, estoy acá un poco de casualidad y orgulloso de estar en la presentación de un libro que se llama Soy el archivo viviente, porque probablemente mi biografía será El que resiste un archivo. Gracias, Pedro, por esta oportunidad. Graciela Sarti ahora va a hablar y a contarnos un poco algo de este proyecto y después le vamos a dar la palabra a Mercedes y a Pedro, quienes van a cerrar esta presentación. Gracias, Mariana. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Hoy, la verdad que es un día de alegría y me siento especialmente honrada de estar acá, de haber podido colaborar un poquito con este proyecto gracias a el empuje, la decisión de Mercy Kutaji. Cuando ella me convocó, bueno, para mí fue realmente un honor poder ayudarla con la parte argentina de todo este material, aunque estamos al lado de 2 húngaros que nos conocen muy bien, y que tienen esta cosa lo van a ver en el libro si no lo han leído ya, y se los recomiendo vivamente, es una lectura deliciosa, extraordinaria, pese a que, no, como decía Mariana, ¿no? Pese a que se transita por momentos especialmente horrendos y dolorosos, como es la persecución nazi en Europa, la pérdida del padre, el exilio, y sin embargo hay ahí una vitalidad, un humor, una cosa que es muy propia de ellos, esa ironía cariñosa que voy descubriendo con los años, después de tantos años de tratar a Mercy, que tienen los húngaros, ¿no? Es una ironía no agresiva, es una ironía sonriente, ¿no? La que transita por este libro. Y toda la vivencia de la bohemia porteña, los inicios en la fotografía, eh, es un verdadero placer. En realidad, perdón. Si no se escucha, bueno, no sé, griten como se hacía en el cine de los años 40, que uno pataleaba si andaba mal la película. Lo que me gustaría hacer centro en mi pequeña contribución, que fueron notas al pie y un pequeñísimo prólogo, es no tanto en el tema del archivo que está allí, ellos van a desbrozar largamente, que es sustantivo, y que en el momento presente se ha vuelto tan pregnante en el arte contemporáneo, toda vez que los curadores hacen de el tema del archivo un eje para grandes eventos internacionales. Eso se ve en muchas bienales. Por caso Venecia 2013, San Pablo 2014, el archivo era un eje vertebrador. Está teorizado. Los artistas
hacen archivo y cada uno de nosotros hoy en su celular lleva un pequeño archivo en el bolsillo, con esta pulsión que tenemos ahora a registrarlo todo. Pero, digamos, quisiera correrme un poco de ahí, que está claro y que va a ser el eje, para subrayar otra cuestión. Porque tengo para mí, no soy la única, que la importancia, la contundencia del archivo de Pedro, de este testigo privilegiado que ha sido Pedro desde su cámara, desde sus vínculos, desde su colección, de toda esa movida porteña de los años 60, 70, 80, termina tapando la otra faceta. Me gustaría subrayar al Pedro artista. Hay una postal que todos conocemos bien porque ya ha sido largamente difundida por los medios. Un Pedro Roth que no para de crear, que está todo el tiempo con una libreta en cualquier mesa de bar de Buenos Aires, sobre todo en la Avenida de Mayo, donde se reúne semanalmente con ese grupo de talentosos que son el colectivo Estrella del Oriente, pero hasta tirado en la cama. Pero me gustaría correrme también de esa postal y subrayar el resultado de esa. No se trata solo de una cosa prolífica. Y quisiera, para no repetir el prólogo que está allí, son 4 páginas, contar una experiencia personal. Mayo de 2019 me entero que hay una gran muestra de Pedro en el pabellón de Bellas Artes de las Artes de la UCA. Voy y, gente, se me cayeron las medias, porque me encontré con una cantidad, una potencia de obra, un despliegue expresivo en obras de pequeño formato, mediano y gigantesco. Está bien, la obra de arte no se mide por metro, eso lo sabemos bien, pero cuando una se encuentra con un mural que cae de piso al techo de una altura similar a esta, o que va por la pared unos 4 metros o más, repleto de figuras que se van imbricando, que es un verdadero estallido de color, la verdad que corta el aliento. A partir de esa experiencia recuerdo que hablé con gente amiga, gente ligada al arte. Che, tienen que ir a ver esta muestra. Y me pregunté por qué hablamos tanto de tantos artistas que también son dueños de esa potencia expresiva y acá nos rodean, y no estamos hablando de la obra de Pedro. Así que quisiera hacer hincapié en eso, en la obra de Pedro. En un prólogo de Juliano Borovio, que además había sido miembro de aquel primer colectivo que integró Pedro en los años 60, el colectivo Cruz del Sur, junto a Borovia, Pierre Cantamesa y Federico Peralta Ramos, colectivo definido por el propio Pedro como el under del under, ¿no? Es el margen del margen. Borovio dice una cosa que está muy bien, porque Pedro trabaja, fluye. Hay una cosa como de automatismo que ha llevado a decir surrealismo. Pero no, señor, no. Porque las obras de Pedro son obras conscientes, no es hacer salir el inconsciente afuera. Están llenas de referencias a la cultura, a la mítica judía, que cuando no, a la mítica griega. Anda por ahí, van a ver, va a aparecer, pues si ya no apareció, una figura azul con una especie de arco de medio punto de piedra atrás, y es la esfinge de Tebas. O sea, no solamente el mito hebreo, o aparecen los rabinos, o aparecen las víctimas de la Shoah, o los retratos ficcionales de víctimas de distintos hechos atroces, como el atentado terrorista de Alanya, como el siniestro de Cromañón, o como la tragedia de Once, ¿no? En aquella hermosa exposición que se hizo en el Museo Judío de Buenos Aires, o como en aquellos retratos de 600 por 10.000, 600 retratos presuntos por cada uno por 10.000 judíos masacrados durante la Shoah. Y esas figuras de Pedro miran de frente. En la pintura de Pedro pueden aparecer recuadros, o pueden aparecer referencias espaciales
a un paisaje generalmente urbano, pero a veces no, a veces está algo de la naturaleza o no, pero sobre todo hay figuras que miran de frente, ojos bien abiertos y manos con dedos largos. Pedro es testigo de la historia. Se trata de algo consciente. Por eso aquella muestra que me atravesó, que me traspasó, se llamaba, en cita de una frase famosa de Federico Pedrata Ramos, yo lo hice despierto. No se trata de un poeta durmiente como quería André Breton. Así que quería aprovechar estos minutos para celebrar a Pedro artista. Gracias. Bueno, les cuento que me siento un poquito como un impostor en este círculo, ¿no? Porque es verdad que este libro lo he inventado yo, ¿no? Pero no hay que ser húngaro para inventar este libro, no hay que ser historiador del arte para inventar este libro. Lo he hecho simplemente porque no ha querido nadie más hacerlo, ¿no? Entonces, lo que quiero contarles ahora es qué es lo que aprendí con Pedro Roth. Entré en este archivo hace ya casi 20 años. Estaba investigando un tema de historia del arte, de las huellas de artistas húngaros que se supone que expusieron en los años 70 acá en la Argentina. Sus obras desaparecieron y tenía que buscar a ver cuál ha sido la suerte de estas obras. Más de 20 artistas, 2 supuestas muestras en el Centro de Arte y Comunicación, y no hubo ninguna huella, nada sobre esto. Entonces entrevisté a Jorge Glusberg y él me dice, vete a visitar a Pedro Roth, que allá está todo mi archivo. Así fue que entré en este cuarto donde en estos momentos estoy alojada en la casa de Pedro. Ahora ya no está el ropero, pero en esa época sí estaba. Y literalmente me mudé en el ropero para, ¿cuánto tiempo? Un mes casi. O sea que fui viendo negativo por negativo todas las fotos que aparecían en el ropero metidos en cajas que muchas veces no ponía lo que estaba dentro. Entonces, las veces que reconocí a Ado, estaba contenta y tranquila, y la mayoría de las veces no reconocí nada. Entonces pasé las tardes interrogándole a Pedro, Pedro, ¿qué es eso? ¿Quién es este? Eran mis cursos privados de arte argentino. O sea, que yo no soy de arte argentino. Era así, a través de estas clases particulares, que empecé a sumergerme en el arte argentino, ¿no? Y bueno, después regresé a casa, hice el trabajo, hicimos una gran muestra sobre estas exposiciones en Stuttgart. Y pasé después años interrogando a Pedro por mail, por teléfono. Pedro, ¿por qué no se digitaliza este archivo? O sea, yo tuve la memoria de haber pasado semanas y semanas en el ropero y dije, bueno, ojalá pudiera consultarlo desde mi casa, ¿no? Qué lindo sería. Y pasaron los años y nadie digitalizó nada. Y yo traté de postular un montón de becas para poder y tratar de hacerlo. No hubo manera, obviamente. Y después la universidad donde doy clases hizo un contrato de Erasmus con la Universidad de Buenos Aires, entonces empecé a venir más seguido. Entonces, por la bondad de Celina Manzoni acá presente, la universidad no me exigió pasar mucho tiempo allá, ¿no? Y me dijeron, vete a lo de Pedro. Entonces agarré y empecé a estudiar, bueno, todo lo que estaba en la casa de Pedro, toda esa cantidad de negativos. Y de paso Pedro me estaba contando. Y a mí empezó a surgir la idea de que, por una parte está el tema de digitalizar los negativos, pero por otra parte está esta forma muy particular de contar la historia del arte argentino, no solo del arte argentino, sino de lo que es Buenos Aires, de lo que es toda esa movida artística desde los años 60. Y ojalá los demás también tuvieran la posibilidad de escuchar este diálogo, ¿no? que tenemos con Pedro. Entonces, después, otra vez, pasaron los años, ¿no? Y Pedro cada tanto me dice, fíjate, alguien va a hacer un libro conmigo, alguien va a hacer otro libro conmigo. Y los libros nunca aparecían, ¿no? Entonces, creo que hubo 2 libros por hacer. Yo siempre esperaba a ver si viene un historiador del arte argentino en condiciones, que conozca arte argentino, que conozca todo el contexto y a ver si hace este libro que a mí me encantaría leer, ¿no? Y nunca hubo nadie. Entonces, llegó el 2022, después de la pandemia,
yo creo que en la pandemia todos perdimos un montón de cosas, ¿no? Entonces yo caí en la cuenta de que hay que hacer el libro, ¿no? O sea, que mejor un libro deficiente que ningún libro, y me encargué. Ahora viene la parte de qué es lo que aprendí con Pedro Roth, ¿no? Porque no soy de arte argentino, no soy historiador del Holocausto, no soy, no soy la persona adecuada para hacer este libro y estoy absolutamente consciente de todo eso. Entonces, lo que aprendí con Pedro es esta forma de trabar amistades, de enlazar contactos, ¿no? Y bueno, dije, a ver, ¿qué red social tengo yo para armar este libro, ¿no? Entonces, empecé el tema con arte argentino, ¿no? Entonces pedí a Graciela Sarti a ver si me podía echar una mano. Graciela no me echó una mano, me echó todas las manos que tiene y además corazón y todo. O sea que fue mi redactora, fue mi correctora, fue la que puso las notas, la gran mayoría. Colaboró un montón, nos escribimos mucho, hablamos por teléfono, me iba explicando todo lo que nos llegaba, ¿no? En lo que se refiere al holocausto, ¿no? Eh, es un tema enorme, ¿no? Hay muchos historiadores que la están tratando. Allá acudí a una amiga húngara que es hebraísta, que está investigando familias, historia de familias dispersas en el Holocausto. Le pedí el favor de que investigara la familia de Pedro. Me trajo todos los documentos archivísticos correspondientes y estaba todo el tiempo colaborando, ¿no? Después, ¿quién más? Está Laszlo Scholz, ¿no? Mi maestro de la universidad, primer lector de siempre. Cualquier manuscrito que estoy armando es el primero que lo lee. Entonces, cuando dije, bueno, ya está todo pasado, todo escrito, le falta un poquito de estructura. Fue el primero que lo leyó, que lo miró. De hecho, de ahí viene el título. En un margen al lado de la página pone, esta frase sería un lindo título, ¿no? Y así se quedó. ¿Y quién más? Bueno, ya tuvimos el manuscrito, todo hecho, todo listo. Llevamos mucho tiempo con el manuscrito arreglado y faltaba la tipografía. Entonces, es otra amiga, Dora Ochovay, ¿no? que tengo que mencionar, que vino, dedicó sus fines de semana, hizo toda esa tipografía que pueden ver ahí en el video, ¿no? Bueno, que podían ver en el video. A ver, ¿a dónde quiero llegar? Es que es un trabajo que en la portada dice es mi trabajo, pero no es mi trabajo. Es un trabajo comunitario, es un trabajo de mucha gente colaborando para festejar a Pedro. Y bueno, esto es lo que aprendí de Pedro y lo que aprendí con Pedro en estos casi 20 años, ¿no? Eso de colaborar, de ayudar, de armar una red social para hacer algo lindo. Es lo que quería contar nomás. Les agradezco que hayan venido y yo me siento muy, muy halagado por todo lo que han dicho y lo que es esto, que es un poco mi presente, que es muy difícil de abarcar, ¿no? Les agradezco que estén acá y muchas gracias.